Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los efectos del incremento de la temperatura ambiente en el funcionamiento de condensadores de equipos de refrigeración y climatización. Hay que tener en cuenta que la capacidad de disipación de calor del condensador, en este caso Q sub con que tenemos aquí, está en función, aquí vemos un diagrama de Mourier donde vemos que está en función del calor absorbido en evaporador y línea de succión por el refrigerante más el calor que adquiere el refrigerante en el proceso de compresión, tal cual como estamos observando aquí. Entonces estamos hablando de las diferencias de entalpías desde el refrigerante a la entrada aquí del condensador y salida del mismo. Por tanto está en función de aquí del calor específico por el flujo másico de refrigerante que nosotros podemos analizar fácilmente en un diagrama de Mourier. Entonces estamos en esta parte para recordar. Otra razón que tenemos que para recordar aquí es que en ese calor que está disipando al aire, vamos a ver aquí una fórmula, está en función del S por el K por el delta Tm. Entonces, ¿qué es el S? El S es la superficie de transmisión de calor del condensador en metros cuadrados. El K es el coeficiente de transmisión global del condensador en kilovatios por grados Celsius metro cuadrado. El delta Tm es el diferencial de temperatura media y está conformado por el valor de la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Hay que tener en cuenta aquí que este es el aire que entra y sale del condensador, y esa temperatura media del aire está en función aquí del promedio entre la temperatura del aire que entra más la temperatura del aire que sale entre dos. Estamos hablando de la temperatura promedio de este valor que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros queremos tener un valor mucho más preciso, entonces hay que tener en cuenta que hay que calcular, utilizar el mismo S, el mismo K que ya especificamos por el diferencial de temperatura media logarítmica, que es este valor que está aquí. Y ese valor tiene una ecuación o una fórmula que vamos a ver a continuación, donde aquí la tenemos. Miren aquí, el delta TML está en función de, aquí tenemos la temperatura de condensación. Observen aquí, esta es la temperatura del aire que entra al condensador y la temperatura del aire que sale del condensador. Hay que tener en cuenta que esta es va cogiendo una curva, no es recta, y por esa razón se calcula el diferencial de temperatura media logarítmica. Entonces vemos que está en función de, veámoslo aquí, delta T sub 1, que es delta T sub 1, tenemos acá, mírenlo, donde es la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del aire de entrada. Aquí lo tenemos, bien, menos delta T2, que es la temperatura de condensación menos la temperatura del aire que sale del condensador. Aquí está eso dividido entre el logaritmo natural de la relación del delta T sub 1 sobre el delta T sub 2. Entonces aquí tenemos la fórmula, y esa es la forma que uno utiliza para sacar un cálculo bien más preciso con respecto a la disipación de calor del condensador. Muy bien, entonces esto es una información para recordar. Ahora vamos a entrar en detalle de nuestro motivo del video. Bien, vamos a analizar qué es lo que pasa con la absorción de calor por parte del aire que pasa por el condensador a partir de esta fórmula. Entonces, si yo tengo un incremento de la temperatura ambiente, simplemente vamos a tener en este caso un incremento del valor de la temperatura que entra al condensador, que en este caso sería T y A, que es la temperatura de entrada del aire al condensador. Entonces, ¿qué se va a reflejar esta condición aquí en la ecuación? Veamos aquí tenemos la elevación de la temperatura, simplemente que este valor se va a elevar. Entonces, ¿qué va a suceder? La ecuación aquí de absorción de calor por parte del aire tiene que mantenerse. Por tanto, si este sube, tienen que haberse ajustes en este lado de la ecuación. Por tanto, vamos a ver que el C sub P, que es el calor específico del aire, no va a cambiar. El flujo másico no ha cambiado. Por tanto, si este valor sube, me toca mantener la igualdad de la ecuación. Entonces, para ello, simplemente, si este valor sube, simplemente tiene que subirse el valor de la temperatura que sale del condensador, tal cual como estamos observando aquí, con el fin de mantener esta igualdad que tenemos nosotros acá. Entonces, recordémonos, si usted sube aquí, obviamente yo también tengo que subir, porque
aunque entro a mayor temperatura, simplemente estoy absorbiendo la misma cantidad de calor y lo que voy a hacer es que lo voy a reflejar saliendo con una mayor cantidad de temperatura, tal cual como estamos observando acá. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en mi sistema. Esta vez vamos a analizar la ecuación de aquí de emisión de calor con base en la superficie del condensador, el coeficiente de transmisión de calor y la diferencia de temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces aquí lo que se dice es que al subir la temperatura ambiente, en este caso T sub IA, y al subirse también la temperatura de salida del aire, entonces ¿qué vamos a tener? Simplemente aquí vamos a tener un aumento, mírenlo aquí, la temperatura de entrada del aire, y vamos a tener un aumento en el valor de la temperatura de salida del aire. Por tanto, significa que este valor, temperatura media del aire, se va a incrementar. Entonces véanlo aquí, aquí lo tenemos incrementado. Igual sucede acá con el mantenimiento de la ecuación. Entonces hay que mantener la igualdad. Entonces para poder mantener la igualdad o la retiro de calor por parte del condensador, ya sabemos que en este caso se tiene que incrementar la temperatura de condensación con el fin de mantener esta diferencia. Por tal razón, para subir la temperatura de condensación se requiere subir la presión de descarga tal cual como estamos observando aquí, y con eso se mantiene la emisión de calor por parte del condensador. Recuerden que no puedo cambiar las propiedades geométricas del condensador aquí, y prácticamente la variación es muy mínima. Entonces, ¿cómo se mantiene esto? Subiendo la presión de condensación y subiendo la temperatura de condensación con el fin de mantener la diferencia de temperaturas. Ahora, ¿cómo se refleja en el equipo? Simplemente al incremento de la presión de descarga también se produce, véanlo aquí, un incremento de la presión de succión y obviamente un aumento del consumo de potencia del compresor, como estamos viendo acá. Veamos el siguiente ejemplo práctico para comprobar estas conclusiones. Bien, vamos a ver nuestro equipo ahora. Vamos a analizar ahora la temperatura del ambiente, 30.6, casi en 31 subió. Ahora tenemos temperatura más alta. Vamos a analizar aquí la temperatura del recinto, 10.7 grados. Bien. Vemos ahora aquí la temperatura de entrada, condensador 31, y temperatura de salida del aire condensador 37. Tenemos un diferencial de 6 grados, vean que te aumentó. Vamos a ver ahora mismo aquí la potencia del compresor, está en unos 430 vatios aproximadamente, 5.5 amperes. Bien, vamos a ver aquí la presión, estamos en 205 psi aproximadamente en descarga, y tenemos unos 27 psi en succión aproximadamente. Vemos aquí la medida, vean cómo está. Y ahora vamos a analizar las temperaturas, veanlos aquí. Tenemos temperatura salida de refrigerante del compresor casi 50 grados, temperatura de refrigerante entrada condensador 46, temperatura de salida del condensador 35, temperatura de refrigerante entrada válvula 33, temperatura de refrigerante salida menos 16 aquí. Aquí tenemos menos 17, recuerden que tenemos una caída de presión aquí, debería estar en lo mismo. Muy bien, igual vamos a asumir que es menos 16. Aquí tenemos temperatura de refrigerante entrada al compresor menos 13. Entonces vean cómo son las temperaturas. Ya estamos pasando casi a 32, 31, 31.1. Está subiendo la temperatura ambiente aquí. Ahora mismo, vean aquí, se mantiene el equipo. Y estas son las condiciones de operación. Entonces véanlo cómo podemos justificar lo que estamos nosotros aquí analizando. Qué es lo que sucede cuando me sube aquí la temperatura ambiente acá en mi equipo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.